¿Yo? ¿Gritarle a mis hijos yo? No, 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 no. Cuando yo tenga a mis hijos no le voy a gritar jamás. No, nunca, no. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? ¿Quién lo ha cumplido? Casi nadie realmente. Y en este vídeo te explicamos el porqué. Él es Ricardo, yo soy Mariluz y esto es Método Dallek. Él es Ricardo, yo soy Mariluz y esto es Método Dallek. Mamá, quiero ver más tele. Cariño, mira, ahora no puedo, ¿vale? No puedo porque estoy trabajando. Ricardo, espera un momento que me está hablando mi hijo. No te puedo ahora, ¿vale? Mamá, pon más tele, mamá, No, pon por más. favor, te lo he pedido ya antes, que ahora mismo no puedo. ¿Te puedes ir a jugar con tu hermana, por favor? Venga, chicos. Perdona, Ricardo. Chicos, no, no, no. Venga, va, idos allí. Idos al salón que yo acabo enseguida, ¿vale? Venga, chicos. Luego, por favor. Quiero ver la tele. Oh, cariño. Mamá, Ya, tranquila. quiero ver la tele. Luego, Mamá, por favor. quiero ver la tele. Cariño, deja el libro. Que no puede ser, que estoy trabajando. ¿Podéis iros, por favor? ¿Podéis iros? Uf. Queremos ver la tele. Las consecuencias de la educación buenista. Como hemos dicho ya en vídeos anteriores, hay dos tipos de educación, ¿no? La tradicional de toda la vida, la de gritos, y la educación permisiva y buenista, que es la que más se promueve hoy en día. Respecto a la educación tradicional de toda la vida, vamos a hablarlo en el siguiente vídeo, para el próximo jueves, los daños que hay o por qué los padres pierden los papeles y el daño que causa. Pero en la educación buenista también se pierden los papeles, ¿cierto, Mari? Cierto, Ricardo. El caso es que llama muchísimo la atención, ¿verdad? La cantidad de padres y madres que se quejan, que siguen este tipo de educación buenista y que al final se acaban quejando porque estallan con sus hijos, les acaban gritando y se sienten fatal. Entonces, pues hemos investigado muchísimo desde Método Dallek, queremos analizar el por qué esta educación buenista acaba en gritos, por qué los padres y las madres acaban gritando a sus hijos si se supone que es una educación pues muy respetuosa, muy amorosa, pero aún así se grita. Realmente sí, no podemos dejar de gritar y eso es todo un círculo realmente, ¿no? Se convierte como en un bucle de acciones que van sucediendo y en este vídeo se las vamos a explicar. Vamos a empezarlo con lo primero. Pero antes, no se olviden, al final del vídeo están las conclusiones también y cómo solucionar esto. Ahora vamos a empezar con el primer paso, bloqueo de herramientas. Como has dicho, Ricardo, el bloqueo de herramientas es una de las razones que quizá promueven estos gritos, ¿no?, omnipresentes en la educación convencional o en la educación permisiva de hoy en día. Y es que en esta educación buenista, como la hemos querido llamar, parece que disciplina y este tipo de educación están muy reñidos, ¿no? La disciplina, no sé por qué, tiene unas connotaciones muy negativas y al final, pues en este tipo de educación no la empleamos, ¿no? Y realmente el ser humano necesita este tipo de disciplina. No es tan mala, ¿verdad? La disciplina, Ricardo. Tienes razón, ¿no? Es verdad que nos dicen eso, la disciplina lo vemos como algo totalmente negativo cuando realmente es muy necesario, ¿no? Y quitarnos esa herramienta que es indispensable en la educación, y ojo, no solo en la especie humana, o sea, en cualquier animal que tiene una estructura social hay unas normas, hay unas disciplinas a seguir. Creo que esa es la herramienta, una herramienta indispensable, bien utilizada, porque claro, una cosa es la disciplina tirana y otra cosa es la disciplina de un padre o una madre que lo piensa y la utiliza en forma adecuada. Otra herramienta que nos suelen quitar es el no. No le digas que no al niño. O sea, hoy día decirle a un niño no hagas esto, qué barbaridad, ¿no? O sea, no podemos decir no, es muy mal visto, lo he leído mucho, he visto en vídeos, he leído muchos libros de métodos modernos donde al niño no le digas que no. Es como si los hijos fueran de cristal, ¿no? Parece que todo les va a doler en exceso, ¿no? Y un no a tiempo es que es necesario. Es que a nuestros hijos les tenemos que explicar lo que sí se puede hacer en esta sociedad y lo que no se puede hacer. Inevitablemente hay que utilizar el no las veces que sean necesarias, sin abusar, obviamente, pero hay que utilizarlo, ¿verdad? Y de esto se deriva un poco el establecimiento de límites, ¿no? El establecer los límites a nuestros hijos, que en este tipo de educación es un poco laxo, ¿no? Hay muy pocos límites, muy laxos, y entonces al final
pues confundimos un poco a nuestros hijos, ¿no? Porque no les estamos marcando unos límites claros y no les estamos diciendo que no cuando hay que decírselo, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. No marcamos, no decimos no, como bien dicen, ¿no? O sea, es algo mal visto. Los límites que se promueven hoy en día en la educación, perdón, son sumamente laxos, ¿no? O sea, o sea, el límite está, no sé, por ahí debe haber un límite, ¿no? Creo que una de las, o sea, algo indispensable en la educación que creo que debemos tener en cuenta para educar niños que de adultos sean adultos realmente, personas de bien a la sociedad y bien para sí mismos, es hacer entender una cosa indispensable, que la libertad individual de cada uno acaba cuando empieza la libertad del otro. Hoy en día la educación que promueven realmente es, no sé a dónde va a llegar porque no hay un límite, no se le puede decir no, no hay disciplina, o sea, un niño va a hacer lo que le da la gana y cuando esté adulto la vida eso no se lo va a permitir. Así que hay que tener mucho cuidado y bueno, otra herramienta también que no es que la quiten, pero esa es el excesivo amor, ¿no? Esa es el excesivo amor. Y ese tono de voz, ¿no? Que llega a confundir cuando un niño es pequeño, porque a lo mejor cuando los niños son grandes, pues entienden perfectamente las palabras que le estás diciendo, pero cuando un niño es pequeño, el tono de voz es importante. Y una de las cosas que la educación permisiva o buenista, pues no está muy bien visto, es que utilices un tono de voz, pues firme, ¿no? Y lo que el niño necesita, entender que hay una diferencia cuando las cosas están yendo bien, ¿no? Y no hay problemas a cuando hay que corregir, entonces tiene que guiarse de alguna manera y el tono de voz es importante. Entonces te dicen que le hables con firmeza, pero con una firmeza tan inexistente que realmente el niño no entiende si le estás corrigiendo o no le estás corrigiendo, ¿no? Entonces es importante, ser firme cuando se le corrige y eso lo tenemos que transmitir con la voz, sobre todo si los niños son pequeños, ¿verdad? Es cierto eso y eso que hemos escuchado mucho, ¿no? Que también me has comentado tanto tú que lo has leído y lo has visto en los cursos que has seguido de toda esta educación. Cuando si el niño llora, chilla, grita, hace lo que quiera, bájate a su nivel, mírate a los ojos e inúndalo de amor, ¿no? O sea, y si tienes que esperarte una hora mientras el niño te agarra a golpes, tú sigue inundándolo de amor. No límites, no digas no, no disciplina, no nada. Amor, amor, amor. Y las consecuencias, luego terminas queriéndote comer al niño, que ahora vamos a seguir con la otra parte del ciclo, con otra parte que va a llegar a eso de que el padre dice o la madre dice, pues no puedo más y explotamos, ¿no? Vamos a explicar la otra parte del ciclo. Vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente paso en este ciclo de cuando los padres y madres estallan. ¿Qué es lo que viene ahora también? En la excesiva represión y contención a la que estamos sometidos los padres y madres hoy en día con esta educación permisiva, ¿no? Que es de la que estamos hablando, ¿no es cierto, Mari? Cierto, Ricardo. ¿Qué pasa hoy en día? Que la presión social es tan grande con el hecho de tener una maternidad y una paternidad modélica que los padres y las madres acabamos exhaustos. La maternidad y la paternidad tiene que ser dedicada, tiene que ser abnegada, entregada y eso implica que como personas perdemos nuestra intimidad, nuestro momento, nuestro cuidado, nuestra dedicación y al final acabamos desconectándonos de alguna manera, ¿no? Acabamos descuidándonos y eso pues no hay cuerpo que lo resista y al final uno acaba estallando, acabas gritando porque es que estás cansado, no te cuidas y tienes que cuidar de un niño pequeño y al final pues por un sitio o por otro cae la gota que colma el vaso y al final no acaba en un grito, ¿verdad? Es que es verdad, hoy en día ser padre o madre parece que es perder la identidad personal, ¿no? O sea, arrebatarnos nuestra identidad como personas. Lo peor es que decimos, queremos educar a nuestro hijo en la libertad de como ser individual, entregándole la nuestra, darle una libertad, convirtiéndonos a costa de perder la nuestra, convirtiéndonos en esclavos, ¿no? Y eso, como bien has dicho, Mariluz, o sea, no hay cuerpo que lo resista, ¿no? O sea, es inviable realmente, por eso es que hay estos estallidos que estamos explicando y este es el ciclo que va avanzando, ¿no? De por qué los padres y madres pues que prometemos, como dijo Mari en un comienzo, ¿no? Jamás le voy a gritar y después dice, mira, ¿sabes qué? Me transformo y me sale el monstruo que llevo dentro. ¿Por qué? Porque esos son los pasos. Vamos por una corta recopilación, eliminan herramientas, nos sobreexigen, ¿no? Una contención, una represión de las emociones, ¿no? Nos arrebatan nuestra individualidad y ahora vamos a darle un punto más al ciclo. Vamos con el siguiente.
Este siguiente paso que va cerrando el ciclo, ¿no? de por qué estallamos, es justo este. El siguiente paso es el estallido, ¿no? Cuando perdemos el control, cuando nos volvemos unos monstruos, ¡ah!, sale todo eso que llevamos aquí adentro porque nos han quitado las herramientas, no nos dejan usar ninguna herramienta, nos robaron la identidad, las dos cosas que hemos dicho antes, y ya no podemos más y explotamos. Explotamos de manera desmesurada porque hemos ido conteniendo, aguantando, de decir, mira que no puedo más, pero no, debes aguantarte. Y estallamos de manera desmesurada. ¿Y qué sucede después de esto, Mariluz? Después de ese estallo que ya no podemos más, ¿qué es lo que pasa? Pues ¿qué pasa? Cuando uno trata de esa manera a sus hijos, cuando estallas de una forma pues, agresiva, porque le gritas, dices cosas que no deberías decirle, ¿quién no se siente culpable con eso? ¿No? Todos nos equivocamos, todos en un momento teníamos perdido los papeles, pero sin llegar a esto, pero sí que gritas, dices cosas que no deberías, ¿no? Pues sermoneas, porque estás cansado de implotar, ¿no? De tragarte una y otra vez ese estallido final y al final estalles y les salpicas a tus hijos y te sientes fatal, ¿no? Ahora aparece la dichosa culpa, ¿no? Que tan mal hace entre los padres y las madres, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de educación, y es que esa culpa pues te hace sentir fatal, ¿no? Yo que había prometido que yo a mi hijo no le iba a gritar jamás en la vida, yo que he estado leyendo, informándome, haciendo cursos, asistiendo a conferencias para educarlo de la mejor manera posible y no llegar a esto, mira tú por dónde, pues voy a estallo y todo lo que llevo hecho hasta el momento lo tiro por la borda, ¿no? Y aparece la dichosa culpa, esa culpa que nos paraliza, nos bloquea, que no es nada productiva y que hace que pues eso, que cerremos el ciclo del que les venimos hablando en este vídeo. El ciclo lo cerramos con el siguiente paso, que es la sobrecompensación. Cerramos este ciclo con el último punto, la sobrecompensación, como hemos decidido llamarlo. ¿Qué pasa? Estallamos con nuestros hijos, nos sentimos fatal, aparece la culpa, ¿no? Recuperando un poco esos pasos del ciclo que hemos comentado hasta ahora, y entonces tratamos de, por nuestros hijos y por nosotros, ¿no? De una forma un poco egoísta, sobrecompensar, ¿no? Darle un amor excesivo, ¿no? De alguna manera para eliminar esa culpa, la nuestra, y pues creyendo que nuestros hijos, pues efectivamente les ha afectado el grito, tratar de darle tanto amor que eliminemos por completo ese recuerdo de su memoria, ¿verdad, Ricardo? Muy cierto, muy cierto. Ahí creo que es el mayor fallo que cometemos y donde el ciclo se vuelve una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, porque encima cuando tenemos la culpa, ¿no? Sentimos y tratamos de sobrecompensar, ¿qué hacemos? Menos usar las herramientas que debemos usar, no las usamos y se vuelve un ciclo de una y otra vez, y la culpa cada vez crece más, porque dice, es que lo he intentado y no he podido, otra vez he perdido la paciencia, no le he tenido que gritar, y gritamos de manera desmesurada. Y esa sobrecompensación se está viendo en niños cada vez más grandes, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, padres desesperados por compensar todo lo que vienen arrastrando los gritos de años. Y ojo, los niños o adolescentes hoy en día manipulan mucho esto. Están diciendo, no, es que tú me hiciste, tú me dijiste, y a veces cuando se les escucha dicen, pero si has vivido en cuna de oro, ¿cómo reclamas más? Y los padres dicen, no, es que yo me porté mal, y siguen compensando. Ese es un ciclo que debería cerrarse ahí, acabarse, y aquí en Método Dyer le vamos a dar las conclusiones y le vamos a decir cómo trabajar eso. ¿Te parece si vamos a explicar las conclusiones? Vamos con las conclusiones. Vamos con la solución. Lo que proponemos desde Método Dyer es romper este ciclo del que le hemos estado hablando, y en un punto estratégico, justamente en el de la culpa. Si lo recordaban, cuando llegamos a la culpa, lo más normal y lo más habitual que ocurre es que las personas los padres y las madres tratamos de sobrecompensar a nuestros hijos. Pues bien, nosotros pretendemos romper el ciclo en este punto. En lugar de culparnos, lo que vamos a hacer es asumir la responsabilidad de los errores que hemos cometido en la educación de nuestros hijos y aplicar una solución, ¿no? Cambiar la educación. Por eso, si recuerdan, DAYEC, el acrónimo que significa desaprender para aprender, y recuperando nuestra esencia, comenzar a guiar a nuestros hijos,
hijos? Pues justamente vamos a hacer eso, vamos a desaprender todos estos pasos que le hemos explicado que no están funcionando, que hemos aprendido, ¿no?, de la educación permisiva, buenista, de la que le hablamos y que no nos está funcionando, a la vista está, ¿no?, porque acabamos gritando a nuestros hijos, y vamos a utilizar las herramientas que nos han bloqueado, que no nos permiten utilizar por tratar con un excesivo amor y respeto a nuestros hijos, y las vamos a emplear para poderlos corregir de la manera apropiada, ¿no?, y guiarlos como ellos lo necesitan. Entonces, vamos a dividirlo un poco, ¿no?, dependiendo de la edad de nuestros hijos. Si los niños son pequeños, desde bien pequeños ya se puede empezar a educar a nuestros hijos. De hecho, es que debemos empezar a educar y a guiar a nuestros hijos. Entonces, cuando los niños son pequeños, ya utilizando el tono de voz adecuado, ¿no?, diferenciando entre el tono, pues, de amor, de respeto, pues cuando estamos jugando y todas esas situaciones, cambiar el tono, hacerlo de una forma más firme para que nuestro hijo tan chiquitito vaya entendiendo lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Otra forma en la que podemos empezar a educar a nuestros hijos es diciéndole que no, marcándole límites. Es verdad que el hijo, cuando es tan pequeñito, tiene que ser el centro de nuestras atenciones, ¿no?, y de nuestros cuidados, pero hay que tener mucho cuidado con este punto, ¿verdad, Ricardo? Porque tendemos a concentrar demasiado la atención en el niño, ¿no? Cuando el niño habla, por ejemplo, todo el mundo se calla. Y eso realmente no es lógico, porque eso en la sociedad no ocurre. Tú tienes que respetar los turnos, tienes que ser respetuoso con los demás, tienes que respetar, la libertad del otro, saber esperar tu turno. Y cuando los niños, cuando queremos darles excesivo amor y esa excesiva atención, todas estas normas sociales las eliminamos en casa. Y luego cuando nuestros hijos salen a la calle se dan de bruces contra un muro, porque realmente lo que han aprendido en casa es algo muy diferente, ¿no? Es que ellos son el centro de atención, el centro de todas las miradas, y cuando esto no es así, se enfadan, tienen problemas, ¿no? Las relaciones sociales empiezan un poco a tambalearse. Entonces todas estas cosas desde bien pequeñitos ya las podemos aplicar con nuestros hijos, ¿verdad, Ricardo? Tienes razón, Mariluz, es verdad. O sea, muchas veces las herramientas debemos usarlas desde pequeños, ¿no? O sea, si van a ser padres primerichos o recién van a ser un niño o tienen niño pequeño, es verdad que hay que marcar los límites, ¿no? Pero cuando ya mucha gente se dirá, pero vale, si ya metí la pata, ya metimos la pata, Ricardo, Mariluz, ya mi hijo pues no me hace caso. ¿Dónde se rompe el ciclo? En la sobrecompensación. Ahí es donde debemos romper ese ciclo para empezar a retomar realmente. Lo primero, la culpa. Dejen el látigo de lado, no estén con el látigo ahí en la espalda por mi culpa, por mi gran culpa, porque es algo que hace mucho daño. Lo primero, acepten el error. Me equivoqué. Quise hacerlo mejor, soy un buen padre, soy una buena madre, intento ser lo mejor posible y he cometido un error. Ya está. Todos nos equivocamos, ¿no, Mariluz? Todos, o sea, no hay nadie que nos diga yo no me he equivocado, he hecho una educación perfecta. No, cometemos errores y debemos ir aprendiendo. Y ahora, una vez que lo acepten, digan, me equivoqué, y ahora, a partir de ahora, marcaré el límite. Y mucho cuidado en no excederse en el límite y no volverse al otro extremo, que es una mala costumbre que tenemos la persona, no de un lado, nos vamos para el otro. No. El efecto péndulo. No. Decirle un no al hijo, sí, dígale un no, o sea, no se puede. Y al por qué, por esto y por esto, y debes respetar. Como bien has dicho, es algo muy común, sobre todo en los niños, y da igual cuando están aprendiendo a hablar que cuando tienen 5 o 6 años. Por ejemplo, la eterna atención que se le brinda. Si tu hijo te viene a hablar y tú estás conversando con alguien, porque me ha pasado en muchos sitios, estar en una reunión, 20 personas, viene el niño dice, papá, y espérate, mi hijo va a hablar, y todos tenemos que callarnos. No. Simplemente yo a mi hijo le digo, espérate un momento que estoy hablando con esta persona. Papá, ¿quiero hablar? No, espérate. Y se lo explico, porque cuando hablo contigo y alguien me habla, le digo a esa persona, espérate que estoy hablando con mi hijo. Eso es marcarle un límite y enseñarle respeto. Te respeto a ti tanto como respeto a la otra persona. Y eso es indispensable. Pero para romper este ciclo y para poder recuperar realmente la educación de los niños, ya lo sabes. Lo principal y algo que creo que por experiencia lo hemos visto mucho es agarrar ese látigo que nos dicen que tenemos que darnos con la espalda, ¿no? Esa culpa, que qué mal padre que soy. No soy mal padre ni mala madre. Soy una persona normal que tiene un límite, que dice no puedo más, amo a mi hijo, amo a mi hija, pero también sigo siendo una persona, no me quites mi identidad. Así que ya saben, amigos, creo que queda claro. Sí, perdona que te interrumpa, pero una de las cosas que llama la atención es lo poco
que disfrutamos de la maternidad y de la paternidad en estos tiempos que corren, ¿no? Y probablemente, o muy seguramente, la base de esa falta de disfrute de la maternidad radique en este tipo de razones, ¿no? Y de situaciones. Se hace tan ardua la educación con nuestros hijos, tenemos que tragar tanto, tenemos que aguantar tantísimo, que al final es que uno no lo disfruta. Yo creo que como consejo, no teman corregir a sus hijos, de una forma medida, ¿no? O sea, de una forma con firmeza. Pero no teman corregirlos a tiempo, porque eso les va a quitar de muchos problemas después. Es preferible, cuando podemos hacerlo de manera serena, corregir a tiempo de una forma no tirana, o sea, una forma justa, corregir a nuestros hijos para que ellos entiendan el límite, en lugar de esperar y esperar y esperar hasta que al final revientas, porque es que te cansas, ¿no?, de tanto aguantar. Así que no teman corregirles. Y por otro lado, no olviden que cuando nuestros hijos hacen algo que no está bien, tienen que asumir la responsabilidad y tienen que vivir las consecuencias o asumir las consecuencias de eso que han cometido. Eso también es importante, porque somos demasiado laxos en ese sentido, ¿no? Si se disculpan, pobrecito, tal, no sé qué, y al final no tienen una consecuencia. No ven esa reacción fruto de la acción, del acto que han hecho, ¿no? Entonces es importante corregir a tiempo y es importante que vean las consecuencias y que asuman la responsabilidad de lo que han hecho. Me has hecho acordar algo cuando escucho mucho, ¿no?, decir para ser padre ahora. Sinceramente, si yo tuviera que ser padre con esta educación moderna y voy a un curso, digo, quita. O sea, yo padre no, sinceramente. Eso que dices, ¿no? Ser padre, escucho a los padres, madres de hoy en día, porque ya mi hijo es adulto, decir, es que no, para mí es un problema, mucho gasto, o sea, todo es un mundo. Y yo, para mí, ser padre fue maravilloso. He trabajado, he disfrutado de él, he viajado con él, he tenido mi vida privada, o sea, he hecho todo, o sea, he vivido como una persona, pero tengo un vínculo con mi hijo muy estrecho, he dedicado mucho tiempo a su educación y a compartir, y tenemos una relación maravillosa. Y digo, nunca entiendo cuando alguien me dice eso, y claro, cuando me explican todo lo que ellos tienen que hacer, yo le digo, no, yo no he hecho eso, le digo, y he disfrutado. Creo que lo que bien has dicho, ¿no? O sea, se nos obliga, como dijimos esto, de estar con los padres, convertirnos en esclavos, ¿no? Así que ya saben, amigos, un poco más de método Dyack y menos de esta educación buenista. Saquen su interior, que todos tenemos, ¿cierto, Mariluz? Que todos tenemos, y les aseguramos que tendrán unos hijos educados, sanos, equilibrados, y ustedes dejarán de ser esclavos, la verdad, porque la paternidad y maternidad es realmente maravillosa. Bueno, y ahora sí, sin más, creo que nos despedimos. Siempre recuerden, si les ha gustado el vídeo, déjense un like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo a través de sus redes sociales, y el mejor consejo que siempre les podemos brindar: dejen que la naturaleza les guíe. Un abrazo. Hasta el próximo vídeo, amigos.